Vamos a ir, hermanos, juntos. Ya tienen allí sus notas donde vamos a estar usando en Primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12. Y yo quiero que veamos entonces con la gracia y ayuda de Dios este tema, actuando según lo que somos para hacer lo que debemos. Actuando según lo que somos para hacer lo que debemos. Primera a los Corintios, capítulo 12, el verso 12 en adelante dice, porque así como en el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Oremos. Bendiga, Señor, su santa palabra, que podamos con tu gracia asimilarla, entenderla, explicarla, exponerla, pero sobre todo aceptar lo que entendemos y con tu gracia implementarlo en nuestro diario vivir. Sea para usted la honra y la gloria en la enseñanza en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que parte de esto tienen en sus notas ahora en referencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios que seamos? ¿Practicantes o profesantes? Es bien fácil la respuesta, ¿verdad? ¿Qué quiere Él que seamos? Él quiere que seamos practicantes. Santiago 1:22. Sed, dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, pero este es el asunto. Podemos ser profesantes. Sí, podemos ser profesantes, pero no hay vida. No hay vida. Y por eso mismo no hay crecimiento. No hay. ¿Por qué? Porque podemos ser profesantes. Y es muy importante para nosotros que entendamos, y voy a explicarlo, vamos a verlo esta noche en la palabra de Dios, la importancia de que en nosotros haya vida. Ahora, si somos ya practicantes, solamente cuando en verdad somos practicantes hay crecimiento personal, hay crecimiento familiar, hay crecimiento en la iglesia. Pero ¿qué les parece? ¿Podemos ser los dos, practicantes y también profesantes? No, solo podemos ser uno, solo uno. Profesante es cuando profeso algo, pero no soy eso. Practicante es cuando profeso y practico, cuando doy evidencias. Ahora, lo que sí queremos ver brevemente en esta noche es cómo nos convertimos en practicantes si solamente somos profesantes. ¿Cómo nos convertimos en practicantes si solamente somos profesantes? ¿Y cómo podemos mejorar si somos practicantes ya? ¿Cómo podemos aumentar entonces nuestra práctica? Primero, según lo que estamos viendo, primero debemos estar seguros. Esto es para
cambiar de profesante a practicante, para cambiar de estatus de profesante a practicante, debemos estar seguros que somos en verdad parte del cuerpo. Es obvio que aquí el Señor en esta porción nos está enseñando de su iglesia, el cuerpo de Cristo. El verso 13 nos enseña esto que estoy diciendo. Por medio, ¿cómo podemos estar seguros que somos en verdad parte del cuerpo? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Qué es lo que dice la palabra para estar seguro? El verso 13, por medio de una verdadera experiencia de salvación. Una verdadera experiencia de salvación. El verso 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. Note el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Note el verso 27, note el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. El verso 13 dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El verso 27 nos dice, el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. El Señor dijo en Juan 6:33, dijo el Señor en Juan 6:63, que el Espíritu da vida. Eso dijo el Señor en Juan 6:63. El Espíritu da vida. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:9 nos dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. El Señor dijo en Juan 6:64, en Juan 6:63, el Espíritu da vida. Pablo nos dice, nos confirma y nos aclara que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da vida. Y por eso es que el que no tiene el Espíritu no es de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo por medio de una verdadera experiencia de salvación. El bautismo del Espíritu, según Efesios 1:13, sucede inmediatamente que somos salvos. Inmediatamente que somos salvos. Esto nos dice Dios en su palabra. Eso es Efesios capítulo 1 y el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, hermanos, sin la experiencia de salvación, solo somos religiosos. Sin la experiencia de salvación, solo somos religiosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu da vida. Si no está el Espíritu en nosotros, no somos de Dios, porque no hay vida. Esto lo ilustra Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, ya conocemos el relato bíblico, hay un hombre que solamente se conoce como Simón el Mago. Dice todo el capítulo 5, desde el versículo 18 en adelante, tenemos esa experiencia. Pero vemos allí cómo es que este hombre que era conocido de esa manera, era conocido como Simón el Mago, dice que hacía milagros, engañaba también a las personas con las mentiras que daba. Pero sucedió algo en él, sucedió que encontró la verdad. Los apóstoles llegaron, predicaron el evangelio y oyeron lo que vio este hombre, supo lo que estaba sucediendo, y entonces dice el verso 18 de Hechos capítulo 8, Hechos 8:18,
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, parece que este era latino, ¿verdad? Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu. Note, él no entendía lo que es tener vida. No entendía lo que es tener el Espíritu. Él pensaba que de alguna otra manera, y pensó, tal vez pagando, puedo yo tener ese poder. Y note la respuesta del apóstol Pedro en el verso 20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don es el Espíritu Santo. El don es la salvación. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué tenemos aquí? Una persona que profesa, pero no practica. No es salvo. Por esto explicamos esto. La experiencia de salvación, esta experiencia, la experiencia de salvación, nos hace hijos de Dios, no simples simpatizantes. Esta experiencia de salvación nos hace hijos de Dios, no simplemente simpatizantes. Simón el mago era simpatizante del Evangelio. Era nomás un simpatizante, pero no creyente. No, era un profesante, pero no era salvo. Lo mismo vemos en otras personas que les pasó lo mismo. En Hechos capítulo 1 y verso 25, los apóstoles están hablando de quién va a reponer a Judas, el que era discípulo, el que andaba con ellos. Y vemos ahí en el verso 25 que el apóstol Pedro, hablando de Judas, dice que se ahorcó y que se fue a su propio lugar. Fue a su propio lugar. Quiere decir que Judas todo el tiempo fue un simpatizante, fue un profesante, pero nunca fue en verdad un practicante. Nunca fue. Solamente simpatizaba con lo que oía, simpatizaba con lo que Cristo hacía, estaba de acuerdo con todo eso y de alguna manera hasta miró algún tipo de ventaja en su participación. Pero nunca nació de nuevo. Por eso es muy importante para nosotros hoy que estemos seguros que en verdad somos salvos. Muchas veces la razón por qué no podemos ser practicantes es porque no podemos. No tenemos el poder en nosotros. Romanos 8:7 nos enseña esto. Romanos 8:7 dice que la carne no puede, no quiere someterse a Dios, ni tampoco puede. O sea, una persona que es nomás religiosa, que es simpatizante, que es profesante, nunca puede tener el poder. No tiene vida, tampoco poder. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, cuando somos salvos, hace dos cosas. Nos da vida, primero, nos da vida. Y segundo, nos da poder. Entonces, si somos nada más profesantes, simpatizantes, es imposible poder practicar la verdad. Apenas llegamos a religiosos, apenas llegamos a simpatizantes, pero no hijos de Dios. Por eso dice Romanos 8:7, que la carne no quiere ni puede, hay que someterse a Dios. Hay que entender que carne es una condición, una condición. Por ejemplo, si por circunstancias
imprevistas aún para mí, tuviera la oportunidad de llegar a ser presidente en este país, no puedo. Porque mi condición no me lo permite. ¿Por qué? Porque tengo que ser ciudadano nacido en este país, no naturalizado. Esa condición de naturalizado me descalifica para ser presidente. La carne es una condición delante de Dios que nos hace imposible poder practicar las verdades divinas. Por eso es muy importante para nosotros y es muy importante para ustedes, cada uno de nosotros que hemos tenido y que tenemos padres piadosos, padres que son salvos, padres que nos trajeron a la iglesia desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, padres que nos trajeron a la cuna y de ahí en adelante continuamos en la iglesia hasta la edad que tenemos. Estén seguros ustedes de padres cristianos piadosos, ustedes hijos de cristianos, asegúrense que no son nada más simpatizantes y profesantes. Asegúrense. Estén seguros que ustedes recuerdan dónde, cuándo y cómo fueron salvos. Que ustedes recuerdan con claridad dónde tuvieron esa experiencia de salvación. Porque ustedes no van a recordar mucho de cosas perversas que hicieron. Porque algunos de en verdad no anduvimos en grandes prácticas pecaminosas, pero nacimos en la carne. No recordamos haber dejado una vida de inmoralidad, de vicio, de perversión. No recordamos porque esa no fue parte de nuestra experiencia en la vida sin Dios. Pero nacimos en la carne, separados de Dios. Y tenemos que tener esa experiencia real de haber creído en Cristo, de haber pasado de un simple admirante, simpatizante, profesante, a un verdadero Hijo de Dios. Cuando en verdad nos arrepentimos y creímos en Jesucristo, le invitamos a Él y le pedimos que fuese nuestro Salvador. Nos entregamos a Él con sinceridad y en fe. Al ser salvos, como enseñamos el domingo pasado, inmediatamente fuimos redimidos y todas las experiencias, todo lo que hay, ahí mismo fuimos redimidos, ahí mismo fuimos santificados. Legalmente fuimos adoptados hijos suyos, inmediatamente fuimos justificados por la fe, inmediatamente pasamos a ser entonces hijos de Dios. Y allí empezó también lo que conocemos en la palabra como la santificación progresiva o práctica. Segunda de Timoteo nos habla de esto. Lo que pasa hoy en día, hermanos, es que muchos profesantes quieren ser practicantes en la santificación progresiva y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. No pueden. Por eso hay una lucha en ellos cuando vienen algunas enseñanzas. Recuerden que les dije el domingo pasado, para andar con Cristo necesitamos practicar 3 prácticas piadosas. Primero, aparte de ser salvo, por supuesto, hay que depender de Él, esa fe, dependencia, amor a Él y disciplina. Esas 3 cosas son prácticas, son indispensables para andar con Cristo. Pero si no soy salvo, si no tengo el Espíritu de Dios, ni entiendo las cosas de Dios, porque hay que discernir espiritualmente, no entiendo por qué tengo que dejar de hacer esto o hacer esto, no lo entiendo por qué, o mal entiendo por qué hago eso. Lo mal entiendo. Pero como no tengo el Espíritu de Dios,
Me parece que si hago estas cosas, Dios me ama más. Y no es verdad. Me parece que si hago estas cosas, Dios me trata de manera especial. Soy especial. Y aquellos que no lo hacen, esos están allá. Y caemos en la práctica del fariseo y el publicano. Donde el fariseo pensaba que por las buenas cosas que él hacía y por las malas que dejaba de hacer, era mejor que aquel publicano que estaba allá a un lado. No necesitaba a Dios porque él se ganaba la bendición de Dios. Así es que podía sentirse muy especial. Pero Dios ni lo reconocía como hijo porque no era hijo de Dios. Era exactamente nada más, un profesante, un simpatizante, pero no aceptaba. Digo esto porque la razón por qué a veces batallamos con la separación o con la santificación práctica que nos enseña 2 a Timoteo capítulo 2 y el verso 19 en adelante, es porque a veces no somos salvos. Es porque no hemos nacido de nuevo. Es porque no tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y en nosotros no hay vida eterna con Dios, porque no somos salvos, ni tampoco hay poder para poder vencer. No hay poder. La carne no puede. Y aquel religioso que quiere practicar el evangelio en la carne se va a frustrar o se va a orgullecer. Note lo que dice 2 a Timoteo capítulo 2 y el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad. Esa palabra hay que estudiarla. ¿Qué es iniquidad? En toda forma es pecado que hay que dejar. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, note lo que dice, será instrumento para honra, santificado. ¿Cuál santificación? ¿La legal o la práctica? Esta es la práctica. La santificación legal nosotros no la conseguimos por nuestras obras. Esa la hizo Cristo en la cruz. La que necesitamos ahora es la santificación práctica. De eso está hablando aquí. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, útil y dispuesto para toda buena obra. La santificación práctica progresiva, les dije el domingo pasado, resulta en consagración a Dios. Aquí está, ahí está, eso nos enseña la palabra. La santificación práctica nos lleva a la consagración. Note lo que dice. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cómo se limpia? Por la sangre de Cristo, por la obediencia. Le dije por eso, para andar con Cristo, tenemos que practicar dependencia de Dios, esa es fe, amor a Dios, esa es gratitud, y disciplina, limitaciones internas y externas que nos imponen y que nos imponemos. Y así andamos con Dios. Así andamos con Cristo, como lo vimos en Colosenses capítulo 2 y el verso 6. Ahora, note lo que dice aquí. Le dije, la santificación práctica nos lleva a la consagración. Note lo que dice el verso otra vez, el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, esa es santificación práctica, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Esa es consagración. Salvación nos lleva ahora a la santificación práctica. La santificación práctica nos lleva a la consagración a Dios. Pero todo empieza con el tener en verdad la seguridad
de que somos parte en verdad del cuerpo de Cristo. La salvación, la transformación en nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Nueva criatura es. Esa experiencia nos ubica en una nueva dimensión, por así decir. Hay nuevas cosas que exaltar. Ahora tenemos que exaltar a Cristo, a la cruz y su obra en la cruz, la iglesia, su pueblo especial. Hay nuevas luchas que enfrentamos ahora, nuevas tentaciones, nuevas pruebas, nuevos problemas. Ahora que somos salvos, hay en nosotros una nueva esperanza, nuevos hábitos, nuevo destino, nueva luz, nuevos deseos, nueva determinación. Porque estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Hermanos y queridos oyentes, jóvenes y adultos, padres e hijos, estemos seguros que en verdad, somos parte en verdad del cuerpo de Cristo. Que no somos nada más simpatizantes y profesantes. Que no se diga en nosotros lo que se dice de los religiosos. Que no se diga en nosotros que dicen y dan la práctica, es la religión que tienen, es de nombre nada más, porque nunca va. De tal religión, de nombre nada más. Que no se diga de un hijo de Dios eso, porque algo mal hay allí. Ahora, esto es para pasar de profesante o simpatizante a practicante. Pero ahora veamos cómo pasar de practicante a mejor practicante. Note lo que dice allí el verso 14 de nuestra porción. Note lo que dice el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Note aquí lo que, si vamos a pasar, hermanos, de practicantes a mejores practicantes, debemos de tener una buena salud espiritual. Una buena salud espiritual. Buena salud. Debemos de tener buena salud espiritual. ¿Cómo hacemos esto? Por aceptar con gratitud y humildad el lugar asignado por Dios en su cuerpo. Por aceptar con humildad y con gratitud el lugar asignado por Dios en su cuerpo. Verso 15 y verso 16 nos ilustra un conflicto. Nos ilustra un conflicto entre los miembros del cuerpo. Aquí en este caso es un conflicto entre el pie, la mano y el ojo y la oreja. Hay un conflicto entre esos miembros. Ahí se ilustra. ¿Y por qué es el conflicto? Porque hay celos entre ellos y orgullo. Eso es lo que pasa ahí. Uno está orgulloso de ser mano, el otro está orgulloso, está envidioso de que no es mano y otro es pie. Y hay un orgullo, un conflicto. ¿Saben, hermanos? Los conflictos entre los miembros del cuerpo de Cristo vienen por carnalidades. Eso está en 1 Corintios 3, 1 al 4. El apóstol Pablo les dice a los corintios, no les pude hablar como espirituales. ¿Y qué es espiritualidad, hermanos? Si alguien nos pregunta, ¿es usted espiritual? ¿Qué le decimos? ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es en verdad ser espiritual? Espiritual, hermanos, espiritualidad es una relación
creciente, constante, creciente con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. Una relación creciente, creciente, creciente con el Espíritu Santo. Usted y yo que somos salvos, ¿tenemos una relación con el Espíritu Santo o no? ¿Qué les parece? Sí tenemos. Ahora, ¿cuánto está creciendo? Es la diferencia. Ahí está la espiritualidad. Nosotros los casados podemos estar más casados de lo que ya estamos. ¿Qué les parece? No podemos estar más casados de lo que ya estamos. Pero sí sabe que sí podemos, es crecer en nuestra relación matrimonial. Oímos a veces experiencias como de esta frase: están juntos ellos, pero no revueltos. En otras palabras, hay fricción. A veces somos salvos, podemos ser salvos, pero no estamos creciendo en la relación con el Espíritu Santo. Espiritualidad es una experiencia creciente, una experiencia creciente con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué a veces vienen conflictos entre los miembros del cuerpo de Cristo? A veces por celos, a veces por orgullos, a veces por otras cosas de la carne, simplemente carnalidad. ¿Y cómo superamos esta situación de carnalidad? ¿Cómo puede una persona, un cristiano carnal, dejar de ser carnal? Empecemos, hermanos, por ser agradecidos. Yo creo que mucha carnalidad se sacrifica, se muere, cuando cambiamos a ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo llego a ser agradecido con Dios? ¿Cómo crezco en mi gratitud para con Dios? Porque a todos, y aquí decimos, mire, al más carnal que esté aquí le preguntamos, ¿usted está agradecido con Dios? Dice, sí, yo soy agradecido con Dios. Entonces, ¿por qué anda tanto en pleitos, celos, ira y contiendas? ¿Por qué está peleando con tu hermano? A veces padres e hijos no se llevan bien y son cristianos los dos. Hermana y hermano en la carne no se pueden ver ni se pasan para y son hermanos en la carne y dicen que son cristianos. ¿Cómo superamos esa situación? ¿Cómo salimos de esa condición? Empecemos por ser agradecidos. ¿Y cómo aumento mi gratitud? Recordando. Recuerda, hermano, recordemos dónde estábamos sin Cristo. Recordemos lo que tenemos ahora, porque somos hijos de Dios. Recordemos qué tendríamos si no fuese por Cristo, donde estuviéramos. Cuando el diablo viene a traernos fricción entre el cuerpo, seamos agradecidos. Señor, gracias, porque a lo menos soy oreja. A lo menos. Si no soy ojo, a lo menos soy oreja. Soy oído. Si no fuera por ti, no fuera nada. Recordemos lo que éramos antes de ser salvos. ¿Dónde te encontró Cristo? Algunos más hundidos en el pecado, pero a todos pecadores. Nos sacó y nos sacó y nos pasó de muerte a vida. Recordemos lo que nos ha dado Dios a través del camino de la vida. Nos ha dado salud, vida, nos ha dado padres, nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha dado educación. Y la lista se volvería larga si empiezo a hacer cosa por cosa. Y sabe, cuando empezamos a recordar lo que tenemos y lo que somos y lo que seremos en Cristo, se nos empieza a ir y a morir esa actitud de orgullo y de carnalidad. Se nos empieza a ir
aceptar con gratitud y humildad el lugar asignado por Dios. Pero también para hacer realidad, tener una buena salud espiritual para aceptar con gratitud y humildad el lugar asignado por Dios en su cuerpo, pero para hacer realidad la visión de Dios para nosotros. Hacer realidad. Déjeme explicarle esto. Está en el verso 18 de nuestra porción, en el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora, quiero que note el verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Quiero en este punto entender y que entendamos esto. ¿Por qué es necesario tener una salud espiritual, buena salud espiritual, para aceptar con gratitud y humildad el lugar asignado por Dios en su cuerpo? Pero en segundo lugar, para hacer realidad la visión de Dios, el plan de Dios para nosotros. Hermanos, no sé cuál es la motivación principal por la cual servimos. Examinémonos. ¿Cuál es la motivación principal por la cual servimos? Pero creo que la principal motivación para servir a Dios debe ser el propósito de hacer realidad los planes de Dios para nosotros. Note lo que dice la Escritura. Dios diseñó cada miembro con un propósito. ¿Sabe para qué nos salvó Dios? Él nos salvó en general para que le demos gloria a Él, para que le amemos, para que seamos la luz del mundo, la sal de esta tierra. Y de esta manera es el propósito general de Dios. ¿Para qué te salvó Dios? Algunos dicen, Dios me salvó para que no me vaya al infierno. Esa es como una visa para entrar a un país. Eso no es el propósito de Dios. ¿Para qué me salvó Dios? Dios no nos salvó para que no nos fuéramos al infierno. Ese es el resultado de la salvación. La salvación es mucho más grande que eso. La razón por que Dios nos salvó es para que fuésemos instrumentos, medios de alabanza de su gloria. Que seamos trofeos, como dije el domingo pasado, de su poder y de su gracia. Él quiere a través de nosotros cumplir propósitos generales, pero también específicos. Note Romanos capítulo 12. Los propósitos específicos de Dios tienen que ver con los dones y con los talentos que Dios nos da. Sígame en esto porque puede haber confusión aquí. Escucha bien. El principal motivo para servir a Dios es hacer realidad los planes de Dios para nosotros. Usted que tiene hijos pequeñitos y los que ya están grandes, pero usted que está pequeñito, sus hijos, ¿para qué los tiene? ¿Tiene planes para sus hijos, ustedes padres con hijos pequeños, o no tienen? Yo espero que tenga. Porque fíjense que aún los padres que en su ceguedad no entienden, se sienten orgullosos si sus hijos llegan a ser un día una bomba humana y explotan, matando un montón de gente. Y aunque se oye feo, como dije la otra vez, que le preguntamos a ese padre, ¿y tu hijo qué va a hacer en la vida? ¿Para qué quieres para tu hijo? ¿Qué quieres que sea? Y nos diga, pues quiero que sea una bomba. Pues,
qué feo se oye. Pero Él quiere eso. Y cuando sucede eso, saben que hay padres en esta religión, que se sienten orgullosos que sus hijos, cuando murieron, mataron a 20 o a 30 en esa explosión. Pero decimos, ¿qué plan más ilógico? Pero usted tiene planes para sus hijos. ¿Y sabe cómo ese hijo le trae satisfacción a nosotros los padres? Cuando desarrollan el plan que tenemos para ellos. Pero es mucho mejor cuando los padres decimos a los hijos, yo quiero ayudarte a que seas lo que Dios tiene planeado para ti ser. Yo quiero para ti lo que Dios quiere para ti. Yo te voy a guiar. Y siempre mantener esa gotita allí, hijo, ¿en qué le vas a servir a Dios con esa profesión? ¿En qué le vas a servir a Dios con esa profesión? ¿En qué le vas a servir a Dios con esa profesión? Escríbeme en un párrafo, ¿en qué le va a servir a Dios esa profesión? ¿Cómo planeas servirle a Dios en esa profesión? Porque, hermanos, en nuestros planes para nuestros hijos, si no están de acuerdo al plan de Dios para ellos, va a ser frustrante para ellos. La felicidad, el contentamiento, el gozo viene cuando nosotros como hijos de Dios cumplimos los planes de Dios para nosotros. Hay propósitos generales y hay propósitos específicos. Los propósitos específicos tienen que ver con los talentos y con los dones que Dios nos da. Romanos capítulo 12 y el verso 3 en adelante habla acerca de: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los cuerpos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí está lo que lo une a todo, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando ejercitamos nuestros dones, hay el peligro que venga el orgullo, la jactancia y el egoísmo. Dones. Dios, hermanos, nos ha dado dones. Cada creyente recibe a lo menos uno cuando somos salvos. Dones son impulsos, son oportunidades dadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que alcancemos el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios. Dios tiene un plan específico para cada uno. Nos da dones. Dones en un sentido es una responsabilidad dada por Dios. Es una capacidad dada por Dios para servirle. Y la diversidad de dones nos dice que hay que estar unidos, porque nos necesitamos unos con otros. Sí, y no estoy entrando en un estudio específico de los dones. Hay dones temporales y hay dones permanentes. Hay temporales y hay permanentes, pero nomás aclaro eso. Los dones, dice Dios en su palabra, que son para provecho espiritual. Note nuestra porción, el verso 7, ahí está. Note el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note eso en nuestra porción de 1 Corintios 12, 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De nosotros o de otros? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, contesta la pregunta. Note lo que dice. Primera de Pedro 4 y el verso 10. Note lo que dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a qué? Note lo que dice. Ministrelo a los otros como buen
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a los otros. Los dones suplen necesidades en el cuerpo de Cristo. Los dones suplen necesidades en el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo, como cristianos, no usamos nuestros dones, rehusamos servirle al Señor, no tenemos una buena salud espiritual, dejamos de funcionar. Y cuando no estamos funcionando correctamente, bíblicamente, bajo la voluntad de Dios, entonces sucede allí una pérdida personal y en otros. Note que dice la Escritura que debemos de practicar y administrar nuestro don a los otros. Tu don me sirve a mí, el mío le sirve a usted. Pero si usted se siente y dice, no, yo me voy a sentar, yo voy a ser un cristiano de banca, yo voy a ser banquero. Alguien está perdiendo el uso de tu don. Porque el don te lo dio Dios para que lo uses para beneficio de alguien más. Pero como estás sentado y no quiere usarlo, tú pierdes y aquel pierde. La iglesia, hermanos, la iglesia es un organismo donde todas las células están vivas y activas. Todas. Por eso la necesidad de una buena salud. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Está buscando Dios una persona que tenga estas cualidades: responsable y dispuesta. Responsable y dispuesta. Cuando en nosotros como miembros del cuerpo no hay responsabilidad ni hay disposición, ese es un miembro del cuerpo que está dejando de ser útil al cuerpo. Por eso la necesidad. Hermano, el contentamiento es por haber hecho realidad en nosotros el plan de Dios que Él tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nuestro servicio es para Dios y es también por Dios. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque al servir? Lograr realizar el plan que Dios tiene para nosotros y que ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Esto es más allá de lo que mi mente puede alcanzar a entender, hermanos, pero antes que el mundo existiese, Dios ya nos conocía a usted y a mí. Desde antes de hacer el mundo, Dios ya sabía que usted y yo íbamos a estar aquí en este lugar, hoy, oyendo este mensaje. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que yo iba a predicar este mensaje esta noche. Dios lo sabía. Y Dios planeó que usted y yo cumplamos su plan. Él planeó algo para nosotros hacer. Y la alegría en la vida cristiana viene cuando logramos hacer y desarrollar el plan que Dios tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y es allí donde viene el contentamiento, donde viene la alegría, la satisfacción. Por eso, hermanos, Dios nos motiva a hacer algo para Él. Dios nos motiva a hacer algo para Él. Esa motivación desarrolla un ministerio. Ese ministerio llega a ser de ayuda y de bendición a muchas personas. Lo más sensible que seamos al Espíritu Santo, lo más que nos relacionamos y conocemos de Dios y desarrollamos su plan, lo más sensible que somos al Espíritu Santo, lo más que relacionamos, tenemos una relación más de acuerdo con Dios a su voluntad y más desarrollamos su plan
Y al desarrollar su plan, ahora Él nos da, ahí hay ministerio para hacer. No tenemos que ser pastores y misioneros para cumplir el plan de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para usted individualmente, solteros y casados. A veces batallo cuando me preguntan, dice, pastor, ¿usted cree que Dios tiene una persona específica para mí y tengo que hallar esa persona si soy soltero? Honesta, yo no sé. Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Como ya sé eso, me voy a guiar por esto, nada más. En ese yugo que es igual, yo creo que Dios nos da la persona que Él sabe, vamos a necesitar para desarrollar su plan. Porque yo no sé, no sabemos qué vamos a necesitar para desarrollar el plan de Dios para uno. Pero si hago lo primero, no os unáis en yugo desigual, yo creo que Dios va a guiarnos a la persona que Él sabe. Vamos juntos a cumplir el plan de Él como matrimonio. ¿Qué es lo importante para terminar? Lo más saludable que estemos espiritualmente. Lo más saludable que estemos espiritualmente, más agradecidos vamos a estar, más humildes vamos a ser, más realidad, más posibilidad hay para realizar la visión de Dios para nosotros. Lo más sensibles que seamos al Espíritu. En esa sensibilidad al Espíritu, al atender la voz de Dios que nos habla a nuestras almas a través de su palabra, en esa sensibilidad de Dios, de nosotros hacia Dios, hacia su palabra, su Espíritu, Dios entonces nos da ministerio. Al cumplir nuestro ministerio, traemos bendición a muchas personas. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios no quiere que busquemos un ministerio. Dios quiere que profundicemos nuestra relación con Él. Es en ese servicio a Dios que encontramos esa guianza divina para cumplir su plan. Por eso, hermanos, el cuerpo no puede estar inactivo, porque el cuerpo inactivo se muere, está muerto. Un miembro inactivo es un miembro enfermo. Por eso el diablo busca cómo que nos mantengamos enfermos espiritualmente, que no estemos saludables espiritualmente. ¿Por qué? Porque al no estar saludables espiritualmente, el diablo logra que nunca cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas. Y como nunca cumplimos su plan, nunca estamos contentos, satisfechos, alegres. En el tribunal de Cristo, el reconocimiento va a ser en base a lo que hicimos en la voluntad de Dios, no a lo que hicimos. Pudimos haber hecho mucho, pero fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, cuando nosotros andamos fuera de la voluntad de Dios, nada sucede en la voluntad de Dios. Y cuando andamos en la voluntad de Dios, nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos buena salud espiritual. Cuidémonos de los microbios, de las bacterias. Dice, pastor, ¿cuáles son esas? Son espirituales. Pleitos, celos, iras, contiendas, avaricias, inmoralidades,
Gálatas capítulo 5. Cuidémonos de esas enfermedades. Cuidémonos. Por eso dice el Señor en Mateos que si vienes al altar y traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ve y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque un servicio, aunque sea para Dios en la carne, no sirve para nada. Para nada. O sea, pues yo tengo una voz de pájaro de lo mejor que hay, un sinsontle. Pero si cantas en la carne, ¿para qué sirvió? No, yo soy el mejor maestro de escuela dominical. Sí, pero si es en la carne, ¿en qué sirvió? Si tu salud espiritual estás enfermo, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí viene la lista: pleitos, celos, iras, contiendas, vanagloria, avaricias, adulterio, fornicación. ¿De qué sirve? Por eso, antes de ir y decir, yo soy y voy a hacer esto para Dios, primero veamos, ¿estoy bien con mi hermano? ¿Estoy bien con mis padres? ¿Estoy bien con mis hijos? ¿Estoy bien con mi cónyuge? ¿O estoy peleando? Estoy en pleitos, en celos, en contienda, en vanagloria. Es mi papá, pero no le hablo. Es mi hijo, pero me he enojado con él. Es mi hermana, pero la odio. Es mi hermano, pero ay, me cae gordo. ¿Y eres maestro de escuela dominical? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Hay que hacer lo que somos, actuar según somos, para hacer lo que debemos. De otra manera, no podremos. Oremos. Padre.